Gutiérrez Girardot, crítica y poesía. Un excelente crítico sería un artista con mucha ciencia y gusto, sin prejuicios y sin envidia. Voltaire. Gutiérrez Girardot es uno de los críticos hispanoamericanos más importantes de finales del siglo XX. Cultivó durante su vida literaria las bellas letras, la historia, la filosofía y la literatura desde la crítica, oficio con el que abarca todas las demás áreas del saber humano que frecuentó y que le convirtieron en uno de los pensadores más prolíficos de la lengua española del siglo pasado. Gutiérrez Girardot es ese crítico profesional que solicitara Telles a mediados del siglo XX como una necesidad imperiosa para Colombia. No obstante de serlo, supo dar a la crítica un papel primordial que rebasó los límites nacionalistas heredados del siglo XIX. Analizó la historia de la literatura colombiana y ejerció la crítica desde una esfera supranacional instalada dentro del marco de la lengua española. La crítica solo se puede ejercer desde la universalidad del pensamiento humano. Dio continuidad a críticos como Sanín Cano, Jorge Zalamea y el propio Telles, quienes entendieron que para comprender la literatura colombiana debía enmarcarse su estudio en un ámbito mucho mayor al cual pertenece, la literatura hispanoamericana. Si alguien diese continuidad a la historia de la crítica en Colombia, escrita por Jiménez Paneso y que llegara en su estudio hasta mediados del siglo XX, encontraría en Gutiérrez Girardot el protagonista central de esta historia finisecular. La vida de Gutiérrez Girardot como crítico, la cual ejerciera desde la cátedra universitaria en Alemania, le permitió desprenderse de la visión parroquial de los nacionalismos y ejercer una crítica libre de las presiones sociales de amistad o secta tan comunes para la alabanza y entronización del escritor hispanoamericano, de los llamados por Telles cosechadores de la sonrisa y el aplauso. ¿Qué escribiría Gutiérrez Girardot sobre las antologías de poesía que se publican en la actualidad, ya no solo de parroquia y sin ningún criterio literario, sino más bien sometidas a parámetros ideológicos de género, raza o secta? Seguramente se daría un banquete crítico con este tipo de arte dirigido, que ha pululado dentro del orbe hispanoamericano durante las primeras décadas del siglo XXI. Salimos de los moldes nacionalistas o de los dogmas religiosos para caer en unos límites aún mucho más estrechos, las celdas ideológicas. El hispanoamericano posmoderno ha olvidado las palabras de Sanín Cano. El arte se rebaja cuando se pone al servicio de cualquier poder. Gutiérrez Girardot no dejaría de abordar la problemática que representa para la salud de la literatura este tipo de criterios sociológicos o políticos que liquidan la libertad del artista y usurpan el espacio del arte al imponer en la sociedad un aparente arte, una pantomima utilitaria como medio para lograr unos fines ideológicos. El crítico sabe que su labor no es la de adular o aplaudir la agenda del día, sino la de alcanzar por medio de la crítica un conocimiento objetivo tal como fuera su postulado en Problemas y métodos de la crítica literaria, ensayo donde expone los problemas que representan para la interpretación tanto la crítica especulativa como la crítica científica, las cuales considera igualmente subjetivas sin al menos esa exigencia objetiva necesaria para que la crítica sea a la vez crítica y obra literaria. Para Gutiérrez Girardot,
la crítica, su crítica. No trata de enfrentar dos modos de aproximación a la obra literaria, la especulativa y la científica, sino de reflexionar desde la obra misma, desde el objeto, sobre las reales posibilidades de conocerla y juzgarla, de analizar sus componentes y de situar los resultados en el horizonte de una estética. La crítica ha de atenerse a la obra, a sus variados componentes, a su unicidad, a su juego y recíproco condicionamiento, a la armonía o desarmonía de las funciones que cada componente tiene dentro de la totalidad de la obra, a su estilo, esto es, a la singularidad del objeto y a la individualidad del autor. Empero, Gutiérrez Girardot sabe que por más objetivo que sea el análisis, toda obra de arte tiene como condición la impenetrabilidad, fuente de la permanencia de una obra a través de los tiempos. La impenetrabilidad de una obra consiste en su potencia de ser reactualizada históricamente, sin perder por ello su peculiaridad, sin dejar de ser la misma una e inefable. La impenetrabilidad indica la riqueza de una obra. Por eso, para el crítico, la crítica en cuanto ciencia del espíritu no puede comulgar ni compartir las pretensiones de verdad absoluta propia de las ciencias naturales. Si la crítica fue literatura de la literatura como pensara Goethe, en la actualidad su operatividad no se circunscribe al ámbito de la literatura, sino a través de su universalidad, a todos los ámbitos propios de las ciencias del espíritu y de las ciencias naturales, razón por la cual no hay nada más incómodo para el establecimiento y para el arte dirigido que la crítica. A los estados totalitarios, los monopolios culturales, los manipuladores sociales, les es imperioso anular, controlar, vetar o en el mejor de los casos suplantar a la crítica. Con una falsa crítica se libran de ese oficio molesto que, ejercido desde la libertad, significa para ellos desmitificar y demoler sus ídolos. Por medio de la crítica, Gutiérrez Girardot hizo suyas las palabras de Telles. La absolución y benevolencia extendidas por la crítica a la simulación, la impostura y la falsificación literarias instauran la anarquía, esto es, la disolución y muerte del arte. Un ejemplo de esa misión incómoda que ejerció Gutiérrez Girardot la podemos apreciar en el artículo que escribiera a propósito de la antología publicada por Santiago Mutis, Panorama inédito de la nueva poesía en Colombia, y que el crítico titula no sin sarcasmo, Panorama inédito de poesía. Gutiérrez Girardot aplica su análisis a toda la publicación, desde su nombre hasta su contenido. El crítico sabe que para que su ciencia cobre valor debe analizar todo el objeto. La crítica debe detenerse no solo a examinar una mancha de aceite, sino a contemplar la totalidad del cuadro, escribió en el ensayo Alfonso Reyes y Goethe. Su análisis crítico permite reconocer primero que todo
los parámetros que debemos tener en cuenta cuando realizamos una antología. El crítico llama la atención sobre la ausencia de un prólogo o un epílogo en el cual el editor exponga los criterios de selección de los poemas y donde dé claridad respecto del término inéditos. Teniendo en cuenta las fechas de los poemas, Girardot aborda el criterio generacional y le recuerda al antologuista que las fechas de nacimiento de los poetas son una considerable abreviatura de la noción de generación. Cuestiona igualmente el uso de la palabra panorama y dice que es más una antología de poesía inédita, porque un panorama, según el crítico, se guía por las cumbres y abarca solo muy difusamente, mientras que una antología pretende registrar a todos los que son. Aunque, paso seguido, el crítico se pregunta si en esta publicación se encuentran todos los que son poetas o los que creen serlo. Y también se pregunta las razones por las cuales son inéditos. Extremo rigor consigo mismo, imposibilidad de publicar o acceder a las empresas editoriales. Para acto seguido preguntarse si estos poetas inéditos pueden o podrían ser estéticamente más valiosos que los conocidos. En esta última reflexión y ya en el plano de la creación, Gutiérrez Girardot destaca el criterio objetivo sobre el cual ejerce la crítica, la estética. Tras rebautizar la recopilación de Santiago Mutis como panorama o antología de los poemas inéditos de los nuevos poetas colombianos que en general ya no son inéditos, se pregunta: ¿qué agrega al conocimiento y valoración de los poetas ya publicados en su gran mayoría este panorama de sus poemas inéditos? La respuesta del crítico es tajante. Lo único que cabría decir es que estos y otros poemas semejantes merecen seguir siendo inéditos. Por estos, el crítico se refiere a dos poemas, uno de Mario Rivero y otro de Jaime García Mabla, los cuales analiza desde unas influencias, homenajes los llama el crítico, que no honran a sus modelos, y los remata con una cita de Borges que remite al punto que precisa analizar. La literatura de la lengua española siempre vivió de las descansadas artes del plagio. El crítico aborda dos temas cruciales para la literatura y para la crítica: la influencia y el plagio, los límites de uno y otro. ¿Cuándo dejan de ser influencia y cuándo pasan a ser plagio? Respecto de la balada de Maese Villón de Rivero concluye: es un homenaje a León de Greiff que no lo honra, porque León de Greiff es, como Rubén Darío esencial, un poeta que practicó la máxima de Darío: la poesía es mía en mí. Y sobre el poema Estación de Jaime García Mafla afirma: es un homenaje al Jorge Guillén de Cántico, que no honra a su modelo, pues carece del presupuesto intelectual denso que configura la forma del poeta español. Enmarcada la poesía del siglo XX desde la modernidad en la subjetividad como fuente
de una única verdad posible. El crítico recalca que nos encontramos ante una poesía que recurre a un yo mayúsculo, pero que no es en realidad subjetiva, sino una forma de narcisismo que constituye una huida de la realidad y una incapacidad de traducir poéticamente la sangrienta, degradada y confusa realidad colombiana, sin caer en ese supuesto realismo verbalmente combativo y eclesial que propagó el archiduque de la Isla Negra en su canto de amor al padrecito Stalin de su canto general. Narcisismo e incapacidad. La crítica abarca la influencia de Neruda y la retórica militante de su poética, el activismo político propio de la poesía de la Guerra Fría, retórica, sentimentaloide, combativa y propagandística, un arte dirigido. El crítico contrapone a la incapacidad, narcisismo y retórica de estos elegidos algunas cumbres de la poesía del siglo XX. George Tral, Paul Celan y César Vallejo, quienes para el crítico heredan a la literatura universal unos poemas con los cuales logran configurar un lenguaje y formas que expresan la dramática densidad de la realidad sin hacer poesía política. El crítico resalta la importancia de la originalidad del lenguaje, la confrontación de una realidad violenta por medio del arte y la búsqueda de unas formas nuevas con las cuales desatar el nudo gordiano de la violencia, pero sin recurrir a la inclusión de la retórica tópica del archiduque. Sin embargo, Gutiérrez Girardot no solo recurre a estas cumbres poéticas, dos de ellas aparentemente ajenas al ámbito de las letras hispanoamericanas. Su visión crítica inicia con lo particular, la poesía colombiana. Amplía el contexto del análisis a la poesía hispanoamericana hasta llevarla al estadio superior de la poesía universal. Los grandes hitos de la poesía colombiana le sirven también para analizar los poemas inéditos de los nuevos poetas colombianos. Resalta cómo las obras de José Asunción Silva, León de Greiff, Rafael Maya, Aurelio Arturo, Gaitán Durán, Fernando Charri-Lara significaron la desverbalización de la poesía, el deslinde entre poesía y demagogia. El crítico apunta al nadaísmo como causante del retroceso a la verbalización, a la demagogia y al empobrecimiento de la poesía colombiana y sus concomitancias políticas y sociales. Las bondades de estos hitos le permiten al crítico recalcar la importancia que para la crítica tiene la jerarquización. Al poeta lo que es del poeta. Gutiérrez Girardot sabe que la crítica es incómoda y que en Colombia su labor tropezará con la susceptibilidad y la suspicacia de quienes, satisfechamente incultos y graciosamente patrioteros, convierten su ignorancia en pilar
de la soberanía nacional. Resalta la importancia que tiene para la literatura conocer los procesos de formación de la especificidad cultural y de la dinámica de la originalidad. En arte, mucha es la diferencia entre asimilar e imitar, aunque para Gutiérrez Girardot esta diferencia solo la puede llegar a reconocer una persona docta. Gutiérrez Girardot exige un poeta doctus en el manejo poético de los materiales estéticos. El crítico no considera la poesía como simple manifestación de una espontaneidad del sentimiento. La poesía es la conjunción de espontaneidad y reflexión, de espontaneidad y cultura. La reflexión y la cultura son las encargadas de disciplinar la espontaneidad y la impresión. Enriquecen y configuran la poesía. La poesía transmite conocimiento a través de un lenguaje y una forma estética. Para el crítico, la reflexión y la cultura deben ser antídoto contra esa secreta tendencia del carácter nacional, de la cual hablará Telles, y que tiende a desembocar directa y fatalmente en la cursilería, el sentimentalismo y el mal gusto. En un contexto en el cual la posmodernidad ha suprimido el pensamiento, el examen crítico, cuando vemos que los límites entre poesía y demagogia se desvanecen, entre la poesía y una poetaría servil y acrítica ante los postulados ideológicos de lo políticamente correcto, destinada a unas masas fragmentarias e informes, y que, con sus cantos de sirena a lo efímero, a la inmediatez, rechazan la visión total de la escena. La crítica sarcástica pero justa de Gutiérrez Girardot, su honradez, su sinceridad, su sentido del rigor, el desafío de no dejarse seducir por ninguna moda y cuestionarlas, es más necesaria hoy que nunca. Sin crítica, somos esclavos viviendo el sueño de la libertad. La crítica es esencial para la buena salud del arte y por ende para la libertad humana. Muchas gracias. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.